Nosotros somos el grupo conformado por mi persona Roberto García y mi compañero Cristian Álava. Vamos a explicar cómo la solución del circuito 6. En este caso se nos pedía un RLC, que quiere decir un resistor, un capacitor y un inductor conectados en serie con una fuente AC. Entonces la fuente se nos decía que tenía que ser de 120 amperios, pero aquí le pusimos 169,7 porque lo multiplicamos por raíz de 2. Para la frecuencia usamos 60 hercios. De ahí conectamos aquí un switch normalmente cerrado para que se cierre exactamente apenas inicie la simulación. De ahí pusimos la inductancia con el valor que se nos pedía de 10 milihenrios, 2 microfaradios para el capacitor y vamos a observar, tuvimos que hacer un cálculo respectivo para sacar el valor de críticamente amortiguado de la resistencia, pero por motivos de la simulación vamos a iniciar con un valor de 1 para que se observe. Cuando iniciemos la simulación, normalmente se va a ver la gráfica con un poco de ruido, debido a que no tiene tanta parte de resistiva el circuito, pero a medida que vayamos aumentando la resistencia, por ejemplo, si le ponemos 50, vamos a ver que la gráfica se va a empezar a, a ver más recta y a un poco menos sin ruido. Y ya cuando ya ponemos el valor ya calculado, que quedamos que era 141,42, eh, vamos a observar como una gráfica ya mucho más limpia. Eh, Igual todos los cálculos están en el documento. A continuación, mi compañero va a explicar su ejercicio. Bueno, en mi caso teníamos un circuito recuperador de energía. Tenemos una fuente de 200 voltios. Luego esta fuente de 200 voltios va a alimentar a nuestro primario del transformador. Ya. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que el primario del transformador inicialmente no está siendo alimentado. En un cierto instante de tiempo, que es a los 200 microsegundos, recién comienza a ser alimentado. Entonces, inicialmente la fuente DC está alimentando únicamente a nuestro diodo. Ya. En cuanto ahí tomamos medidas de los diferentes parámetros del circuito, como es el voltaje del primario transformador, la corriente del primario transformador, corriente secundaria y los demás aspectos. Entonces, ¿cuál es la función de este circuito? Es recuperar la energía. Una vez que, que desconectamos el switch, el primario ya no va a estar recibiendo energía. Entonces, el secundario tratará de recuperar esta energía a través del diodo. Entonces, a continuación les voy a mostrar las diferentes gráficas de las diferentes señales, cómo se comparte este circuito. Quiero simular. Ahí. Entonces, como les decía, la corriente a través de la fuente DC inicialmente se encuentra de una forma decreciente. Una vez que desactivamos el breque, ya no está fluyendo de la misma manera esta corriente, de hecho se hace negativa y trata de recuperarse hasta llegar al valor de cero. Esto es por efecto del secundario. También tenemos luego la corriente en el primario del transformador. Vemos que inicialmente está creciendo hasta que se desactiva totalmente, ya que esta corriente ya no tiene salida. Es decir, si podemos observar la diferencia con la corriente que fluye a través de la fuente, es esta que se va a través de este camino. Entonces, una vez que conectamos este break, la corriente va a tener la salida por este lado, y por eso que tenemos una corriente negativa. Pero en el caso de la corriente del primario del transformador, una vez que conectamos este break, ya no va a tener ningún camino por el cual seguir la corriente, por lo tanto se hace totalmente cero.
Otra corriente es la corriente en el secundario, que inicialmente es aproximadamente cero. Y una vez que desactivamos el switch, se hace negativa. Hasta, como les decía, por el efecto de recuperación, trata de recuperarse por el secundario. Entonces, nuevamente quiere volver a cero. Luego tenemos los voltajes en el secundario, el transformador, que es de 600 voltios, y una vez que se desactiva el switch, se salta y se dispara a los menos 200 voltios. Y así mismo trata de recuperarse hasta llegar al voltaje de cero. Luego tenemos el voltaje del ánodo cátodo, que inicialmente es un valor muy alto, y luego se baja a cero. Y luego como el efecto del circuito de recuperar la energía, se vuelve a los 200 voltios. Por último, ya tenemos el voltaje en el primario transformador. Inicialmente es de 200 voltios, que corresponde al voltaje de la fuente. Pero diríamos que no tiene voltaje una vez desactivado el breaker, pero sí tiene un voltaje negativo por la configuración del circuito. Y así mismo, como que trata de recuperarse en un instante de tiempo, se recupera y llega a los 0 voltios. Y eso sería todo en cuanto a mi explicación. Muchas gracias. Muchas gracias.